La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 3 y versículo 4: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgados. Queremos intitular el mensaje de esta ocasión: lo que dice la Biblia y lo que dice el hombre. No hay cosa más importante que creerle a Dios. Creer a Dios no es muy importante. Creer en Dios, eso no es importante. Usted sabe que hasta los diablos creen en Dios, los demonios creen en Dios, pero lo importante es creerle a Dios, reconocer que Él es veraz y que su palabra es verdad. Dios lo ha dicho y así es. En tus palabras hay falsedad, hay mentiras, pero en la palabra de Dios no hay falsedad, no hay sombras, no hay mentiras. Como decía el apóstol Juan en el capítulo 17 y verso 17, las palabras del Señor Jesús: santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. La Biblia dice solo hay un Dios, pero el hombre dice que son tres. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Este es el mandato del Señor. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Éxodo 23. Nada más claro lo que dice el Señor en su palabra. Y el Señor Jesucristo dijo: yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. Pero el hombre dice que son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Si un solo Dios verdadero significa que hay dos mentirosos, entonces rechaza esos dos que no son verdaderos y quédate con el Dios verdadero. Nunca el hombre podrá pasarse ante esta verdad. Dios es uno y uno es su nombre, uno es su mensaje. La Biblia dice que el bautismo para perdón es en el nombre del Señor Jesucristo. O sea que la persona tiene que bautizarse en el nombre de Jesús para remisión de pecados. El hombre dice que con solo un acto de obediencia eso basta. Solamente levantar una mano y ya estuvo todo. Ya nació de nuevo, ya es perdonado. Estos son argumentos y la Escritura nos dice: sea Dios veraz y los hombres mentirosos. Entonces aceptemos lo que la palabra de Dios dice. Ananías dijo a Saulo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. Hechos 22:16. Saulo ya era creyente. Saulo ya se había convertido. Saulo había levantado sus dos manos delante de Dios. Saulo cayó al suelo. Saulo había estado en ayuno, en vigilia, 3 días orando, pero sus pecados allí estaban todavía, porque el pecado solamente es lavado por el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Pero el hombre dice que con solo levantar la mano ya estuvo. Aquí nota usted la oposición, el hombre oponiéndose a la palabra del Señor. Jesús dijo: el que no naciere de nuevo y de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Juan 3:5. Y Hechos 2:38 nos dice que aquí el hombre tiene que arrepentirse, bautizarse en el nombre de Jesucristo y recibir el don del Espíritu Santo. Eso dice la palabra de Dios. Entonces quiere decir que vamos a hacer lo que la palabra de Dios dice. Aquí dice que tiene que ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados. Pero te han bautizado de una manera distinta, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabes que en este bautismo no hay remisión de pecados. En primer lugar, porque no hay un nombre que haya sido invocado en tu vida. ¿Sabes que Padre no es un nombre propio? Hijo no es un nombre propio. Espíritu no es un nombre propio. Padre es un nombre común, que todo aquel que ha engendrado hijos es padre. Hijo, todos somos hijos porque hemos nacido. Y delante de Dios somos un espíritu, pero esos no son nombres propios que te van a salvar. Hay un nombre que se llama Jesús.
Pero como así dijo allá en Roma, así dijeron, se acordaron que así debía ser, es lamentable que los creyentes ahora, llamándose cristianos y aún todavía bautizándose de esa manera, cuando en la Biblia dice claramente que tiene que ser bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Pero el hombre dice que se bautice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, o que solamente el bautismo es para obediencia, pero no es para salvación. Pero la palabra de Dios dice claramente que es para remisión de pecados. La Biblia dice que Dios es santo y el hombre desgraciadamente dice que es santa. Dios ha testificado de su perfecta santidad. En Levíticos 11:44 y 19:2 y 20:26 dice: yo soy santo, sed santos porque yo soy santo. En el trono hay seres que cantan diciendo: santo, santo, santo es el Señor. Isaías 6:3 y Apocalipsis 4:8. Pero el hombre dice que es Santísima Trinidad. ¿Qué es realmente oposición más grande? Pero la palabra sigue diciendo: sea Dios veraz, todo hombre mentiroso. Yo creo que todo hombre normal le molestaría que a él le dijeran ella, porque sabe que él es masculino, es hombre, pero alguien le aparece diciendo ella. ¿Por qué a Dios vienen a decirle santa? Dios se ofende con esto porque Él es santo. En ninguna porción de la Biblia le vas a encontrar por santa. Él es santo, santo de los santos. Alábale así, de esa manera. Entonces quiere decir que ves perfectamente la oposición del hombre y la palabra. La Biblia dice que Dios es el Espíritu y el Espíritu se recibe hablando en otras lenguas. Y el hombre dice que con solo levantar la mano ya lo recibió. Esa es la idea. Desde que creíste, ya fuiste sellado con el Espíritu Santo. Pero eso le estaba diciendo el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, que desde aquel momento cuando creyeron, según Hechos 19:6, dice que ellos creyeron en la palabra, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, y cuando Pablo les impuso las manos, ellos recibieron el Espíritu Santo. Es decir, las tres partes importantes para la salvación se efectuó en un momento en ellos, pero no está diciendo a la iglesia en todo el mundo. Y hay algunos que están creyendo que con solo levantar la mano, ya sus pecados son perdonados y que ya es salvo y que ya recibió el Espíritu. No es cierto, amigo. No estamos para engañarte. ¿Sabes por qué? Tenemos una responsabilidad por tu destino eterno. Pero por ahí andan muchos predicadores que son más que todo engañadores, que te prometen una cosa y la otra, como si ellos fueran los que dan la salvación. Pero recuerda que es Jesucristo a quien pertenece la salvación y quien la da. Y es en Él en quien tú debes esperar y confiar. No estés confiando en la palabra de los hombres. Créele al Señor Jesús. Por eso la palabra dice que el Espíritu se recibe hablando en otras lenguas. Gloria al Señor. Jesús dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando vino el Espíritu Santo, hablaban, dice la palabra de Dios, en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:3. Mientras Pedro hablaba, vino el Espíritu Santo sobre los que oían el discurso. Dice Hechos 10:44 al 46. Y en Filipenses 1:13 también se nos enseña otra vez que necesita hablar en otras lenguas. La Biblia dice que Jesucristo es Dios. El hombre dice que es la segunda persona de la Trinidad. ¿Te das cuenta qué mentirosos son los hombres que no tienen la verdad de la palabra de Dios ni respetan la verdad de las Escrituras? Jesucristo es Dios con nosotros, dice Mateo capítulo 1, versículo 23. Dios con nosotros, esto es Jesús. Y también nos dice la palabra en Juan 20:28 que Tomás vino y reconoció a Jesucristo, y en una declaración de fe él dijo: Dios mío, Señor mío. Eso fue lo que él exclamó. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, por eso creíste. ¿Qué fue lo que creyó Tomás?
creyó que Jesucristo es Dios. Y en Romanos 9:5 nos dice, ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Jesucristo es Dios. Y en 1 Timoteo 3:16, otra vez dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Es Jesús caminando por las calles en Jerusalén, pero Él es el Dios todopoderoso. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Jesucristo es ese gran Dios, Él no es un segundo Dios. Y Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. ¿Por qué tienes que darle credibilidad a las palabras de los mentirosos? La palabra que hemos leído dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si no dice la palabra de Dios como está escrita, miente. La Biblia dice que el Padre de Jesucristo es el Espíritu Santo. Y el hombre dice que es un anciano de cabello y barba blanca, el Padre eterno. Pero esa es una composición. ¿Sabes que el Padre eterno es Jesucristo? Y te lo voy a mostrar. Dice Isaías capítulos 9, verso 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. ¿Quién es Dios fuerte? El niño que es recién nacido, el hijo que nos es dado. También dice Padre eterno. ¿Quién es el Padre eterno? El niño recién nacido, el hijo que nos es dado. Él es el Padre eterno. Entonces, ¿quién es el Padre de Jesús? La Biblia dice claramente que es el Espíritu Santo. De este Espíritu Santo fue que María concibió en su vientre, porque así le dijo el ángel, el Espíritu vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra, por tanto el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. ¿Crees esto? ¿Crees lo que la Biblia dice? Entonces, acéptalo para tu propia vida y serás salvo. Reconócele como Señor y Dios. Y no andes creyendo en fábulas mentirosas, ni en hombres sin escrúpulo que no dicen la verdad de la palabra de Dios. Sea Dios veraz, todo hombre mentiroso. Jesucristo es el verdadero Dios.